Yo tengo dos temas importantes que tratar con ustedes esta tarde. No sé si el tiempo nos da. ¿Ustedes lo quieren oír o no? Vamos a empezar. Bueno, importante es, déjame cambiar aquí. eh, Ese es el aspirante ganador de la consulta, Abel Martínez, y a su derecha está Danilo Medina, el presidente Medina, a su izquierda está Francisco Javier García. Están ahí porque creo que ayer fue que se escogió, ayer o antes de ayer, creo que ayer, el jefe de campaña de Abel Martínez, Francisco Javier, un hombre con mucha experiencia en ese segmento político, tal vez es el segmento que más experiencia tiene dentro de la política. Y el momento de hacer el anuncio fue... Hemos decidido que sea dirigida por el más grande estratega político de las últimas décadas, que ha dirigido la campaña del 1996 y ganó, del 2002 ganó, del 2004 ganó, del 2006 ganó, del 2008 ganó, del 2010 ganó, del 2012 ganó, del 2016 ganó, y ese es Francisco Javier García. Bien, ese fue el momento. Yo creo que se le fue la mano a Abel Martínez, porque si bien Francisco Javier es un tipo duchado, inteligente, ahora mucho más audaz que inteligente, de buenas formas, cae bien Francisco Javier, tiene un trato exquisito, es una chulería. Yo lo he tratado bastante, hace mucho, desde el 16 o 17, pues no lo veo, pero lo he tratado bastante. Francisco es un tipo agradable, bien agradable. Ahora bien, eso que Abel dice cuando define a Francisco Javier como el más grande estratega político de los últimos tiempos, eso no es verdad. Que me excuse Francisco Javier, y Abel no me excuse porque Abel no tiene vuelo en esa área. Yo conozco eso mucho más que él. Lo primero es, él no dijo ahí que Francisco Javier era el jefe de estrategia de Gonzalo. Y la estrategia de Gonzalo fue una M, eso mismo. Es decir, fracasó Francisco Javier. Con todo en la mano, con todos los recursos del mundo en la mano, no hicieron que Gonzalo prendiera. Es un fallo, porque si tú le estás dando ciertas posiciones a Francisco Javier, pues ciertos atributos, pues también debes señalarle sus fallas. Y vamos a entrar a esos atributos que dice Abel Martínez que tiene Francisco Javier, que repito, un tipo inteligente, pero mucho más audaz que inteligente. Abel dice que Francisco Javier fue jefe de campaña del 96 del PLD, y eso es falso. Francisco Javier tenía un programa de televisión, pero ahí esa campaña la llevaba Leonel, y si usted quiere la llevaba Danilo, y la llevaba Miguel Coco y un grupo más de PLDistas de ese nivel. Francisco Javier no tenía todavía la estatura que adquirió después del primer gobierno de Leonel Fernández. Él habla de que ganó en el 2002, y que yo sepa, en el 2002 hubo unas elecciones legislativas y municipales donde el PLD quedó feo para la foto. De hecho, sacó un senador, que fue el senador del Distrito Nacional, el mal recordado José Tomás Pérez, que ganó en el 2004, pero en el 2004 quien llevaba esa campaña era Leonel. Él, pues yo estaba ahí, que Francisco colaboró, sí, pero el jefe de la campaña del 2004 era Leonel Fernández.
Y eso lo sé porque yo estaba ahí. Dice que en el 2006, y ese triunfo es de Lionel por el gobierno que hizo del 2004, que encontró el dólar a 60, y en el 2006 ya eso estaba al 24, al 25. Vamos a hablar serio, Abel, pero que Abel no tiene las herramientas para decir eso, que la gente lo crea, porque no es verdad. Dice que en el 2008 ganó, y yo le vuelvo a decir que el que ganó fue Lionel, que en el 2012 ganó. Y aquí le voy a dar un pie de amigo Abel, pero todo el conocedor mínimo de la política sabe que con Danilo Medina esa vaina no funciona, de que es jefe de campaña de. No, Danilo es jefe de campaña de su. Porque Danilo no confía en nadie, ni nunca ha confiado en nadie. Danilo Medina fue su jefe de campaña en el 12 y en el 16. Quien le diga otra cosa le está mintiendo. Francisco no se va a poner a discutir que él no es así, no creo que pero no es que me lo vayan a poner como el mago de Oz. ¿Usted cree que es fácil? Bueno, si ahora Abel gana, yo le voy a decir a Francisco Javier, bueno, ese mérito es tuyo. Porque Abel no prende. Eso es la verdad, que me excuse Abel, que me excuse mi hermano Fernando Ramírez, que es bueñidero de él, y que me excusen los PLDistas, mis familiares, mis parientes en el PLD y mis amigos. Pero eso es un candidato estilo Luis Abinader, pero todavía un poquito menos profundo, y eso es mucho decir. Es decir, son políticos montados en la ola del populismo. No pueden profundizar. El que me está oyendo y es del PLD, y es del comité político, y es del comité central, sabe perfectamente lo que yo le estoy hablando. Mi interés no es hacer daño. Ahora, yo quiero edificarlo a ustedes a través de eso. Entonces, ¿qué otra cosa quería aportar? Le voy a presentar algo que nadie ha dicho. Con ese anuncio de Abel Martínez, Abel le está entregando en bandeja de plata su candidatura, no a Francisco Javier, sino a Danilo Medina, que hasta ahora es el jefe de Francisco Javier. En el sentido de que Francisco Javier puede tener luz propia, pero para él le conviene mejor estar bajo el regazo de Danilo Medina. Entonces, si usted le entrega eso a Danilo, es porque usted ha llegado a la reflexión de que eso le conviene a ver, ¿verdad? Se ha hablado de un pacto entre Danilo Medina y el presidente Abinader, y hay un pacto antiguo entre Danilo Medina y Hipólito Mejía que todo el mundo lo sabe, por el cual allegados de Hipólito Mejía le dieron licitaciones supermillonarias, como las circunvalaciones de Santiago y Santo Domingo, que eso fue Hipólito que se lo dieron, no el ingeniero Ten ni nada de esa vaina. ¿Quién es ese tipo? Entonces hay un pacto, y fíjense que Hipólito ha cumplido también con el pacto, defiende a uña y diente a Danilo Medina. Pero si hay un pacto, como se ha anunciado o como se ha rumorado entre Danilo Medina y Luis Abinader, y Abel está entregando su candidatura a Danilo Medina a través de Francisco Javier, dígame usted. Después, oye, entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Bueno, lo que pasó fue que tú no te comportaste como te debiste comportar, si es verdad que tú quieres ser presidente. Eso es todo, amigos. Entonces, eso no se queda ahí. En términos políticos, le conviene a Danilo Medina que Abel Martínez, no es que gane, porque yo no creo que es que tenga un buen desempeño electoral. Eso son preguntas que yo le hago a Abel. Abel, ¿tú crees que a Danilo le conviene que tú tengas un desempeño, si tú quieres, respetado, aunque no gane ahora en el 2024? ¿Usted cree que, Abel, usted cree que Danilo Medina es tan desprendido
de entregarle su partido, que el partido se destaque en el 2024, aunque eso signifique degradarse a lo interno de ese partido. Se lo pongo de otro modo, a ver. ¿Lucharía Danilo Medina porque el PLD tenga un papel importante en las elecciones del 2024, aunque eso signifique que lo destruiría, que destruiría su escudo protector ante los casos que lo señalan a él y a sus principales familiares y colaboradores? ¿Usted cree que él, Danilo es tan, ay sí, por el partido? Esas son las preguntas que Abel Martínez tiene que contestarse él mismo. Una sugerencia, si lo quiere bien, si no lo quiere bien. Mientras eso va y viene, lo dejo con esto. Miren esto, amigos míos. Ese es el señor Mejía. Pero antes de entrar a él, el PLD está promocionando la unidad. Es decir, ha notado que no se caen bien Abel y Danilo. Fíjense ahí que Danilo hace un esfuerzo para poner la cara de yo no fui y qué bueno soy. Y Abel, que es un hombre de temperamento también, no se vayan a creer, sacando su mejor sonrisa, pero le cuesta porque está dentro de un círculo tenso para él. Y Francisco Javier en una esquina pensando que vaina, porque yo debo estar aquí entre estos tipos, o al lado de uno de estos tipos que yo sé que no se llegan bien. Bueno, pero hay que dar la impresión de que estamos en paz, estamos bien, happy todos. Entonces el PLD promociona esto. Yo quiero que ustedes se fijen en el esfuerzo que hace Danilo Medina para saludar a Abel Martínez y la diferencia que hay entre un saludo más cercano con Francisco Domínguez Brito y con Abel Martínez. Fíjense bien. Yo soy del partido morao como amapola en primavera, de gente que trabaja y que sueña con una mejor tierra. Soy del partido. Ya vine, cumplí, pero no me fuña mucho. Eso fue lo que le dijo. Con su cesto, ya está bueno, que yo no soy salamero. Eso fue lo que le dijo. Bien, a todo esto, este hombre juega un papel importante en las decisiones que tome en el futuro Danilo Medina, porque ese hombre, el señor Mejía, Hipólito Mejía, tiene los ministerios más importantes de este gobierno a sus órdenes. Tiene el Ministerio de Defensa, tiene el Ministerio de Agricultura y quién sabe cuántos ministerios tiene Hipólito. Entonces, para Hipólito, que Abinader, hasta que Colón baje el dedo, que Abinader te hay. Entonces se transforma en un defensor, pero al mismo tiempo da pasos con sus declaraciones a una serie de interrogantes. Si este es el defensor de Danilo a capa y espada y de los principales funcionarios del gobierno de Danilo, fíjense cómo se expresa de un candidato que supuestamente Danilo ampara. Esos son vientos que no tumban plátano. Luis Abinader no tiene competencia. No tiene competencia. Con ninguno. No, pues yo tengo los números. Lo mío no es de relajo. Eso no hay posibilidades. Además, no hemos sacado todavía sus vinculaciones con el pasado, que van a salir. Van a salir. ¿Cómo cree usted que se encuentra? En su razonamiento parece lógico, pero mi hermano, si ustedes como gobierno tienen algún tipo de prueba contra Abel Martínez, ¿por qué decir que la van a sacar ahora? ¿Por qué ustedes no han llevado eso al Ministerio Público? ¿O es que el Ministerio Público no es independiente? Entonces el que mucho habla, poco hierra. De poco vale que le saquen cualquier tipo de cosas a Abel Martínez, sea verdad o mentira, luego de su escogencia. Porque ahí, entonces, para una persona medianamente inteligente,
la reflexión debe ir en dirección de que, pero estos pendejos sabían toda esa vaina, pero a ellos no les importa, hasta que no le amenacen su posición, que no es el caso de Abel, porque no creo que Abel vaya para ningún lado. Sería una sorpresa para mí. Pero ahí usted ve en esas declaraciones del señor Mejía las verdaderas intenciones de los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Ahí no hay mucho escrúpulo por ningún lado. De eso entonces habló el señor Guido Gómez Mazara, que ya se le puede decir precandidato a la presidencia del PRM. Él acusó a un sector del partido que no mencionó, pero todo el mundo sabe que es el sector de Hipólito Mejía, que estimula a Luis Abinader para que el problema electoral sea más importante que la lucha contra la corrupción. En ese juego de Realpolitik hay gente en el PRM que a lo mejor piensa que lo electoral tiene que imponerse sobre las reglas de adesentamiento de la vida nacional. Y procurando esa lógica malsana, andarían estimulando al presidente de la República de que lo importante ahora no es el tema del combate a la corrupción, sino las políticas tradicionales de amarre, de pactos ocultos. Y tú sientes que hay aspectos en el comportamiento del gobierno que frente al deseo ético de la sociedad andan en una velocidad inexplicable. 2 ejemplos. ¿Cuáles eran eso? ¿No te llama la atención a ti que el expediente de José Ramón Peralta no haya avanzado como nosotros esperábamos? Primera pregunta. Y no dijimos en la campaña electoral que las visitas sorpresas iban a ser auditadas. ¿Te llama la atención eso, no? Bien, ahí ustedes escucharon cuando le dice al periodista que si no le llama la atención de que el expediente de visitas sorpresas no haya avanzado. Dice por políticas implementadas por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que eso está frío. Pero también vuelca la crítica, es decir, le dice que el gobierno, con la mediación de Hipólito, eso es lo que yo leo, aunque él no menciona nombre, pues se hacen los locos con los casos de corrupción en procura de que Danilo Medina apoye a Hipólito Mejía. Vamos a escuchar. Claro. En la sumatoria de aritméticas electorales que sustenta la tesis falsa de que en la medida de que no se atiza el proceso de auditorías y por vía de consecuencia que le ausculten jurídicamente todo ese proceso, eso crea un clima de entendimiento posible para que si no somos capaces de ganar en primera vuelta con Luis de candidato, Danilo no apoye en segunda vuelta a Leonel. Entonces, quienes sostienen esa tesis, que yo discrepo totalmente, evidentemente representan una forma de hacer la política que la sociedad dominicana tiene que derrotar. Por eso yo quiero impulsar y representar hacia el interno del partido una visión totalmente diferente. Bien, él acusa a Hipólito Mejía de convencer más o menos a Abinader. El asunto no puede ser hasta ahí. Y yo veo que todos los analistas políticos caen siempre con los mismos argumentos y las mismas definiciones. Y en el fondo nosotros no. Entonces nos acusan de ser muy duros con el presidente. Yo creo que soy benevolente con el presidente porque todos los analistas políticos en sus análisis colocan a Luis Abinader como si fuera un idiota. A un hombre que está ahí que cualquiera viene y lo convence. Yo no creo eso. Yo creo que el presidente tiene su fin. No sé si el fin justifica los medios en este caso, pero sí tiene planes elaborados. Y si le conviene alguna situación en términos políticos, pues la asume él, como lo de la situación de la migración haitiana, que hay dualidad, dice una cosa pero hace otra cosa, los ministros se comportan de otra forma, y como muchas cosas. Entonces, el usted tratar de sacarle las castañas del fuego al presidente Abinader colocándolo como un idiota, pues no le hace un favor. Pues yo prefiero que me digan que puedo razonar a decirme que me dejo llevar
de cualquier tipo con un IQ de 69 o 70. Es lo que yo pienso. Normalmente cuando digo esto, entonces recibo el presidente tal vez se quille conmigo, se moleste, pero yo lo estoy defendiendo en esa posición. Porque, ¿qué usted prefiere? ¿Que le digan que usted es una persona que tiene un plan definido o que es un idiota y lo maneja? Y eso es lo que le dice desde algunos analistas políticos hasta los políticos locales. Así las cosas, amigos míos. Volvemos mañana, si Dios lo permite y la gripe también, a otra emisión más de Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son. Hasta otra próxima oportunidad.